Hay dos maneras de vivir nuestra vida. Hay dos maneras de vivir nuestra vida en Cristo. Una manera es con una mentalidad esclavizada a pensamientos que no nos levantan, sino que nos derriban. A pensamientos que no nos alinean y centran, sino que más bien nos perturban y confunden. A pensamientos que no nos unen con los demás, sino que más bien nos separan. Una mente esclavizada a pensamientos que juzgan severamente las acciones de los demás y pierden la importancia y la guía de la gracia y de la compasión. Esa mentalidad, sin duda, que nos afecta primeramente a nosotros, impidiéndonos vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometió y que lo leímos la semana pasada en el Evangelio de Juan. Esa vida abundante, esa vida próspera, una abundancia y una prosperidad que comienza en nosotros por medio de la acción del Espíritu Santo, por medio de la renovación que la Biblia va haciendo en nuestros pensamientos y que nos va guiando hacia esa vida nueva, abundante y próspera, y que luego se va a reflejar en nuestra relación con otros. Esa misma mentalidad esclavizada a esos pensamientos que nos abaten, apagan, confunden, desvían, enojan, no solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que también afecta nuestra relación con Dios y también, por ende, la relación con los demás. Podemos vivir entonces una vida con una mente esclavizada a ese patrón de pensamientos, o podemos vivir nuestra vida nueva con la mente de Cristo, como lo define el apóstol Pablo, con la mente de Cristo. Esto es, comenzando a adoptar nuevos pensamientos, que son los pensamientos de Dios, no los propios, ni los de la sociedad o de la cultura en la cual estamos insertos y en la cual nos desenvolvemos. Tampoco esta línea de pensamiento surge del pensamiento de filósofos estoicos o de pensamientos orientales o del pensamiento positivo, por ejemplo, muy beneficioso que es el pensamiento positivo de Martin Seligman, o también de los consejos o palabras que abundan en las redes sociales. Sin duda que puede ser o es que esas palabras ayudan, pero en realidad no hacen la obra profunda y transformadora que solo la palabra de Dios hace. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Roma, en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice que no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas que Jesús nos ha traído, porque esas buenas noticias, esas palabras, son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, cualquier otra palabra puede ser edificante, pero no tienen el poder transformador que no solamente renueva nuestra mente para acercarnos a Dios y para guiarnos por un camino nunca antes recorrido que nos va a conectar con los demás de una manera que nunca lo hemos hecho, sino que además nos proyecta hacia una vida que va más allá de esta vida terrenal, que es la vida eterna. Es decir, esa palabra transforma nuestro presente, pero nos proyecta a la eternidad con Dios. Por eso, las palabras de Dios que renuevan esa mente esclavizada son lo suficientemente poderosas si es que creemos en ellas, las adoptamos en nuestra vida cotidiana
aplicándola en las diferentes situaciones de la vida. Bueno, ¿por dónde comenzar? ¿Qué les parece si tomamos como punto de partida entender lo que es una mente sana? Una mente sana. No queremos una mente esclavizada. Queremos alejarnos cada vez más de esa mente que hoy día tenemos. Bueno, ¿qué es una mente sana? Para poder definir lo que es una mente sana, vámonos, como lo hago generalmente, a lo más esencial de la definición de sano. Por diccionario, la palabra sano es aquello que no ha sido dañado, que no presenta ningún trastorno o lesión, por lo cual puede ejercer con normalidad sus funciones. Lo vuelvo a leer, es aquello que no ha sido dañado, que no presenta ningún trastorno, ninguna lesión, por lo cual puede ejercer con normalidad sus funciones. Por ende, cuando hablamos de una mente sana, estamos hablando de una mente que no ha sido dañada, que no presenta ningún trastorno, por lo cual puede ejercer sus funciones, las funciones que Dios nos dio a esta mente, con normalidad. Viendo esta definición, en realidad, ¿quién de nosotros puede decir que no ha sido dañado en algo, en sus pensamientos? No solamente por nuestras propias reflexiones, que a veces son bastante destructivas, es decir, cuando nosotros nos evaluamos, nos juzgamos, cuando escuchamos de otros y reaccionamos. Es decir, por un lado, nosotros mismos nos hemos dañado, pero por otro lado, también podemos reconocer, obviamente, que hemos sido dañados por otros. Hemos sido dañados por otros. Por lo cual, podemos entender, por ende, que todas aquellas funciones que son propios de la reflexión, del razonamiento, del pensar, han sido afectadas. Es decir, las funciones propias de la mente, que la veremos en otro capítulo, no hoy día, ya no pueden actuar con normalidad. Una vida sana sería entonces una vida cuyo espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a lo que define esta mirada tripartita del hombre que nos da el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica. Una vida sana sería entonces cuando su espíritu, su alma y su cuerpo no padecen ninguna alteración ni han sido nunca dañados o lesionados de alguna forma. ¿Podemos decir que tenemos una vida sana en nuestro espíritu, alma y cuerpo? No han sido nunca dañados o lesionados de alguna forma, de tal modo que cada función o facultad puede trabajar de acuerdo al propósito por el cual fue creado, sin presentar así ninguna anomalía o trastorno. Por estas definiciones que estamos haciendo a partir de una primera reflexión en torno a la palabra sanidad, y al darnos cuenta que ninguno de nosotros puede decir con propiedad que no ha sido dañado o lesionado o trastornado esas funciones de su mente, que tiene, por ende, una vida o una mente sana. Es decir, una mente enferma sería aquella que presenta cambios, desviaciones o alteraciones que afectan su normal funcionamiento. Cuando hablo de cambios es que Dios tenía un propósito para la mente y ese propósito fue alterado, fue desviada de una norma que debía seguir, fue desviada de esa normalidad pensada por Dios, y todo eso ha afectado el normal funcionamiento de nuestra mente. Cuando hablamos, por ende, de un trastorno,
Es decir, que nuestra mente está no solamente alterada, desviada o afectada por esos daños o lesiones autoinfligidas o infligidas por otros, ha generado un trastorno. Veamos lo que significa la palabra trastorno. Un trastorno es una molestia o perturbación que altera la normalidad en la vida de una persona o en su estado de ánimo y modifica así sus hábitos y su forma de ser. Leámoslo de nuevo. Un trastorno es una molestia, una perturbación. Cuando hablamos de una perturbación me hace completo sentido, por lo menos cuando yo me relaciono con esta mente muchas veces esclava, aún de pensamientos o de caminos antiguos. No porque yo esté con el Señor por tantos años o porque esté enseñando a partir de lo que conozco de la palabra de Dios, significa que yo estoy libre completamente de esa mente esclavizada a ese tipo de pensamientos que están alterados o desviados. No, yo estoy continuamente, al igual que ustedes, lidiando con esas antiguas formas de pensar. Solamente que con los años he adquirido más herramientas de parte de Dios, y cuando hablo de herramientas me refiero a palabras que vienen del Señor y que llevan, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, llevan esos pensamientos antiguos, ahora los llevan a esos pensamientos esclavos para que conozcan y hagan de acuerdo a lo que Jesús enseña. Pero eso no significa que yo no esté en la lucha, que yo no esté en ese estado de atención, no de preocupación, pero de atención, para discernir cuáles son los pensamientos que están primando en mi vida, para que sean renovados por lo que entiendo que es de Dios. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una molestia, de una perturbación que altera la normalidad de mi mente. Por ende, esas funciones que debían haber actuado de una manera normal o divina, ahora han sido alterados, lo cual afecta mi vida, mis estados de ánimo y modifica mis hábitos, actitudes y comportamientos, mi forma de ser. Algo se ha desviado, algo se ha corrompido, algo en nuestra manera de pensar se ha alterado. Y todo eso nos ha alejado del propósito inicial de Dios, manteniéndonos, por ende, esclavizados a esos pensamientos, a esas emociones y por ende a conductas y hábitos que finalmente nos están haciendo mal. Nos están robando de una vida prometida por Jesús de bienestar. Y nos están llevando a un lugar en el cual no queremos estar o a un lugar en el cual no debemos estar. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cuándo comenzó todo esto? Hay un fondo del cual se levanta toda esta estructura de una mente enferma, desviada, alterada, perturbada. Y también con qué mentalidad entonces fuimos creados. ¿Qué debemos hacer para renovar ese estado de nuestra mente actual? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo. Y para eso quiero tomar como trampolín que nos impulsa a este estudio también las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 6. Se los leo, dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán descanso para su alma. Qué palabra más maravillosa. A ver, así dice el Señor, deténganse. Todo comienza ahí. Para mí es un momento clave en la vida reflexiva de nuestras vidas. No solamente de nuestro estado mental,
o de nuestras acciones o hábitos, sino también de nuestras emociones, que muchas veces pueden ser destructivas. Todo comienza con parar. Para. Por favor, te lo ruego, para. Quizás estás en una rutina, así no quiero ofender tu vida o la mía, como el hámster que está en esta rueda continua. Y puedes estar así al interior de la iglesia. Puedes estar así en la relación con otros, al interior del matrimonio, con tu trabajo, en una rueda, sin parar, pensando que está todo bien, que es lo que uno tiene que hacer. Pero pídele a Dios que te ayude a parar. No parar para detener esas acciones en un principio, sino que para poder reflexionar y recibir del Espíritu Santo revelación, es decir, un nuevo entendimiento. Y que ese nuevo entendimiento me permita entonces modificar mis caminos. Porque dice, pregunta por los senderos antiguos. Esta enseñanza lo que pretende es guiarte a ti y a mí por uno de esos senderos antiguos. Para mí, cuando habla de senderos antiguos, inmediatamente me vienen las palabras de Jesús, el cual dijo, yo soy, ¿te acordaste? El camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Me encanta el orden en el cual Jesús también lo ha puesto, ¿no? Un camino, una verdad y una vida. Entonces cuando dice pregunta por los senderos antiguos, está hablando de ese camino señalado por Jesús, en el cual vamos a encontrar verdad que va a renovar esta mente distorsionada. Y eso nos va a llevar a una vida nueva. Por eso dice, pregunten por el buen camino. Ahí está Jesús. Y sigan ese camino. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? De ir renovando nuestra mente, de ir despojándonos de aquello que pertenecía a una antigua manera de pensar, adoptada por otras palabras, que escuchamos al estar lejos de Dios. Vamos a encontrar descanso, paz. No una paz como la que ofrece este mundo, que es momentánea o que depende de las circunstancias, sino que aún en medio de circunstancias adversas vamos a encontrar descanso. Hebreos 4 nos invita a entrar en el reposo que está reservado para aquellos que confían en las palabras de Dios, en su amor, en su cuidado, en su protección, en su intervención. ¿Quieres entrar en ese descanso? Comenzando con una mente reposada y no conflictuada. Señor, yo te quiero pedir que nuestra mente, o quizás en este mismo momento, nos está conflictuando. Quizás me estoy entreteniendo con mi agenda, cosas que debo hacer, como que no tengo tiempo para escuchar. Te pido, Señor, que quites de nosotros toda incertidumbre, que quites de nosotros toda doble mente, toda perturbación anímica, que nos permita asentarnos en ti, escuchar con claridad, discernir y discriminar para adoptar tu mente. Y sin duda que eso va a afectar mi vida entera. Amén. Deja comenzar con esta frase. El hombre y la mujer fueron facultados por Dios al momento de su creación con las capacidades necesarias para relacionarse. En esta primera definición puedo extraer dos conceptos esenciales. Primero, fuimos capacitados por Dios. Dios te facultó con un conjunto de cualidades o aptitudes. Dios te concedió cualidades o aptitudes intelectuales. Cuidado con lo que juzgas de ti, no seas severo. Cuando hablamos de aptitudes intelectuales, muchos se denigran, se menosprecian o quisieran tener una mente más aquí, más allá. No empieces con eso. Acuérdense que eso es parte de los trastornos de que estamos hablando cuando hablamos de una mente enferma. Ok. Dios te facultó con un conjunto de cualidades o aptitudes intelectuales. Dios te capacitó con aptitudes o cualidades emotivas. Dios te capacitó
con aptitudes volitivas, es decir, de la voluntad, que te permiten decidir y actuar. Y Dios te capacitó con cualidades o aptitudes físicas. Toda persona en esta tierra tiene, por gracia, esas cualidades o aptitudes intelectuales, emotivas, volitivas y físicas. Sin embargo, nosotros que somos de Cristo, la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo nos da dones o talentos espirituales, también para capacitarnos, con el fin de llevar a cabo dos tareas. Por un lado, relacionarnos con Dios, conocerme y amarme por lo que Dios ha hecho, y para relacionarme con otros. Cuando hablo de relacionarnos, me refiero, y voy a referirme a las palabras de Daniel Goleman en su libro Inteligencia Social, en donde él lo titula así: fuimos diseñados, algo que por investigaciones de la neurociencia, es decir, la ciencia que estudia el cerebro y sus funciones y relaciones. Él dice que fuimos diseñados, de acuerdo a los estudios de la neurociencia, para conectarnos. Interesante. Conectar quiere decir unir o poner en contacto dos o más personas para que se establezca entre ellas una relación y una comunicación. Es decir, entonces, que todas estas capacidades, estas facultades, son, por un lado, para ayudar a ponernos en contacto, a unirnos unos con otros, para establecer así una relación, una comunicación y una acción. Para establecer, como dije, una relación, una comunicación y una acción. Pero todo comienza con la conexión. Fuimos creados y facultados con todas las capacidades necesarias para conectarnos con Dios, para conectarnos unos con otros. Todo eso para llevarnos a una común unión con el Señor, y en esa común unión con el Señor, una común unión entre nosotros. Y en esta común unión con Dios y en esta común unión entre nosotros, nuestra mente es sanada, nuestros pensamientos son renovados y de esa manera nuestra vida es impulsada en una nueva dirección. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Hablando el apóstol Juan de lo que él ha vivido. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea plena. Fíjense que aquí Juan está invitando a todo aquel que escucha su testimonio de su relación con Jesucristo a entrar en una común unión con Dios, porque eso es lo que ellos tienen. Y por otro lado, en una común unión con los otros, con los demás, como él, que comparten una misma fe, comparten los mismos valores, las mismas creencias y están enamorados de la misma persona. Cuando uno entra en esa común unión con Dios, en esa común unión con otros que comparten esa misma fe, amor y relación, entonces el fruto de eso es gozo. Gozo. Ya vimos anteriormente que había reposo en ese encuentro. Había paz, había descanso. Bueno, ahora una nueva palabra. Alegría, gozo. Estos todos son los frutos de una mente que ha estado o que estuvo enferma, pero ahora se va renovando, restaurando a través de esta nueva relación con Dios y de esta nueva relación con otros que comparten esa misma fe. Ahora quiero que escuchen lo que el Evangelio según San Marcos relata de este encuentro, de esta conexión.
Dice que Jesús sube al monte a orar para preguntar y estar con Dios de aquellos que Él debe escoger para que estén con Él durante el tiempo que Él está realizando su obra aquí en la tierra. Dice, subió al monte y llamó así a los que Él quiso y fueron a Él. Y Él constituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para tener autoridad para echar fuera los demonios. Cuando yo leo esto veo algo muy claro, tanto en las palabras de Juan como en las palabras o el relato de Marcos. Veamos que el orden que sigue Jesús. Jesús llama a los que Él quiere que entren a esta relación íntima con Él, pero la primera función es estar con Él. La primera función, la primera prioridad de esos 12 es estar con Jesús, es velar por esa conexión, es entrar en esa común unión. Y es en esa relación de amor y confianza en donde se va a dar el para. Porque fíjate que dice, y para enviarlos, pero ese para viene después del estar. Primero es estar y luego es el para. Muchas veces nuestras relaciones, cuando son algunas veces y tristemente utilitarias, lo primero es la acción y se va dejando de lado la relación, la conexión, la común unión. Eso es parte, por ejemplo, de los matrimonios. Muchas veces los matrimonios se transforman más bien en organizaciones administrativas. Se administra el tiempo con los hijos, los deberes de la casa, los deberes económicos, los deberes en cuanto a las responsabilidades de cada miembro del grupo, lo que le corresponde a cada uno hacer al esposo y a la esposa, al padre y a la madre, y con eso van perdiendo que la familia se construyó y ¿para qué? Para primeramente estar unos con otros, para primeramente relacionarse, dialogar unos con otros, para hacer una conexión íntima, no solamente en lo sexual, que es parte vital de una relación de matrimonio, sino también en esa intimidad de conceptos, de creencias, en el ponerse de acuerdo. Y eso también sucede al interior de la iglesia. Y eso también sucede al interior de la iglesia. Es decir, ese lugar de encuentro, ese lugar de común unión, ese lugar de conexión para juntos renovar, por ejemplo, nuestros pensamientos por los pensamientos del Señor, se pueden transformar en relaciones utilitarias y todo gira en torno a lo que uno hace o no hace. Si sirve o no sirve. Si apoya o no apoya, si colabora o no colabora. Pero ese es el segundo paso. Y es ahí, en esa desviación, donde muchas veces los miembros de una congregación son afectados. Porque están viendo que al interior de la iglesia lo primero es la utilidad y no el estar. Y eso, cuidado con los grupos en casa. Igualmente, los ministerios, que claro, el nombre puede llevar a error, porque no hemos unido en ese ministerio para ir a ministrar en un servicio específico. Pero claro, sigue primando este principio que sana. Primero es estar, luego es el para ser enviados. Y es en ese encuentro y en esa conexión, en esa común unión, donde vamos a poder encontrar entonces los primeros pasos para una mente sana o divina. Una mente sana comienza así a ser restaurada cuando encuentra, escucha esto, cuando encuentra un lugar de refugio. Es decir, en donde encontramos protección o amparo de un peligro. ¿Cuál es ese peligro?
Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a entrar en detalle cuál es ese peligro en el cual debemos encontrar refugio. Es tiempo de comenzar a construir algo nuevo. Una nueva comunidad de hermanos centrados no en los proyectos o en las obras. Hay un libro que me impactó de E.M. Bounds que se llama El predicador y la oración. Y en ese libro, el autor, cuyo énfasis siempre es la oración y la intercesión en sus libros, él enfatiza que lamentablemente la iglesia se ha desviado, para él en sus palabras, se ha desviado y ha enfocado su atención en los proyectos y en las obras de la iglesia por sobre la búsqueda de Dios y la comunión con el Señor y la comunión unos con otros. Y él llama a restaurar y a restablecer ese fundamento principal que Jesucristo también enseñó para estar con Él. Y luego, a partir de esa conexión, vendrán todos los proyectos y obras que sean necesarios. Pero aunque uno levante 20 obras, nunca se va a alterar el principio fundamental de la iglesia, que es buscar y estar con el Señor, conocerle a Él, porque en eso consiste la vida eterna, y en ese conocimiento ser sanados. Entonces ya no es tiempo de estar centrado en los proyectos, en las obras como parte fundamental de una iglesia, en formar ministerios locales o internacionales, es decir, como una manera continua de ir multiplicando ministerios, sino es el tiempo de volver a la humildad, de estar sentados en torno a una mesa en donde podamos dialogar, escuchar del Señor, escucharnos unos a otros y de esa manera renovar nuestra manera de pensar y sanar también nuestras emociones que han sido dañadas y heridas. Para eso, te quiero invitar el próximo miércoles 23 de abril a las 20 horas a un primer tiempo juntos, en una transmisión en vivo por YouTube, posiblemente también por Instagram. Ahora, ese tiempo no busca reemplazar en ninguna manera la bendición de la iglesia local, ni tampoco pretende ser un tiempo de estudio bíblico, no. Sino que más bien es un tiempo de diálogo en torno a inquietudes, dudas, comentarios y aportes que ustedes mismos pueden hacer escribiendo al correo electrónico que va a estar en la descripción de este mensaje. También lo pueden hacer en los mismos comentarios de la página web en YouTube. Vamos a estructurar esa reunión en torno a esas preguntas, dudas e inquietudes. ¿Por qué? Porque es mi deseo volver a lo primero, a escuchar de Dios, a escucharnos unos a otros sin juicios, para sanar nuestra manera de pensar y para sanar también y vendar nuestro corazón quebrantado. Lo tenemos que hacer como familia de la fe. Y eso sin duda que va a repercutir también o va a aportar a lo que la iglesia local ya está haciendo en tu vida. Es un aporte. Un abrazo.